En una calle estrecha de Calatayud, dos arcos tapiados custodian una historia que parecía dormida. Tras este muro permanece la Sinagoga Mayor. Hoy, ermita de la Virgen de Consolación. Ayer, corazón de una de las grandes aljamas de Aragón. La presencia judía en Calatayud se remonta al menos al año 919. Durante siglos, la aljama creció entre murallas, castillos y las calles de la ciudad alta. En la Baja Edad Media fue una comunidad de gran fuerza social, económica e intelectual. Una ciudad dentro de la ciudad, con instituciones, jueces, oficios y memoria propia. La Sinagoga Mayor fue destruida durante la Guerra de los Dos Pedros, pero su historia no terminó entre las cenizas. En el siglo XIV, la comunidad consiguió autorización para reedificarla. Volvió a levantarse en su mismo lugar, con piedra, ladrillo y la huella de los artesanos mudéjares. Su interior se organizaba en torno al Ejal, donde se guardaban los rollos de la Torá, y a la Tebá, desde la que se leía y se oraba. Pero una sinagoga era mucho más que un lugar de oración. Aquí se reunía la asamblea, se impartía enseñanza y se sostenía una red de ayuda para la comunidad. Era casa de estudio, de gobierno y de cuidado. Entre sus voces destaca Isaac Arama, rabino y pensador. En Calatayud dirigió la Academia Talmúdica y defendió la fuerza moral de una tradición amenazada. La presión de las conversiones y la expulsión de 1492 quebraron aquel mundo. Muchos partieron, otros permanecieron convertidos a la fuerza. La sinagoga quedó atrás. El edificio fue transformado en iglesia y más tarde en ermita. Cambiaron los usos, se tapiaron los accesos y nuevas capas cubrieron su memoria. Hoy, la investigación arqueológica y la conservación devuelven preguntas a estos muros, no para borrar sus transformaciones, sino para comprender todas las vidas que los hicieron posibles. La Sinagoga Mayor de Calatayud no es solo un vestigio, es un documento de piedra sobre convivencia y conflicto, creación y pérdida, olvido y recuerdo. Escucharla hoy es reconocer que la memoria sefardí también forma parte de la historia de España. En esta casa, el saber no se guardaba, se compartía para sostener la vida.